Vamos a nuestra última lección, hoy es nuestro último día. Les decía que después de esta clase vamos a tener un examen y luego vamos a hacer una graduación y, ay, si no, vamos a hacer un guateque, una fiestecita. No, pero sí vamos a celebrar, pero importante, vamos a tener un examen, una evaluación, una recapitulación. Pero hoy es un tema muy, muy importante. A ver, y voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué estuvimos buscando a lo largo de todo de este libro, de este manual? ¿Qué estuvimos buscando? ¿Cuál fue el planteamiento de este libro? Alguien que abra su micrófono y me diga. Buenas noches, pastora, hermanos. Hola, Buenas Gabriel, noches. buenas noches. Yo creo que fue algo muy importante que conocimos, bueno, al menos en lo personal, porque teníamos ideas pues, de Dios, de demás, pero conocimos muchas cosas que en verdad nos hacen, pues, vivir diferente, nos hacen entender diferente la vida, nos hacen diferente ser. ¿Sí? Cosas, como lo digo, muy importantes para mí. Y por el otro lado también ver el resultado de todas las cosas que hacemos mal, ¿sí? Las consecuencias y también las cosas buenas que podemos obtener de cuando hacemos las cosas bien, ¿sí? Ok. Desafortunadamente no estuve en la clase anterior, pero por lo que se estuvo viendo aquí se hablaba del infierno, ¿sí? Y eso es parte pues, del aprendizaje que tenemos que tener. Espérame porque se te apagó el micrófono, permíteme, Gabriel. A ver, Ya estás, ya estás. sí, entendiendo la vida de Cristo, ¿sí? Pues yo, en lo personal, es algo maravilloso, algo bonito, algo entusiasmático para mí, ¿sí? Ok, ok. Me llena, me emociona, me inquieta, ¿sí? Para ir aprendiendo más. O sea que esto fue un camino abierto para seguir conociendo más. Gracias, Gabriel, gracias. Y voy a tomar tus últimas palabras para que alguien comente y tal vez ponga los puntos sobre las IES. Por ejemplo, él dice, mi hermano dice, ampliar nuestro conocimiento. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Hay una búsqueda en este libro, hay una búsqueda de poder, que el propio libro la manifiesta. Estábamos buscando conocer qué, ¿se acuerdan? Obviamente nos aportó muchas cosas, mucho conocimiento, como dice Gabriel, muchas cosas, hablamos de muchas cosas, pero estábamos buscando la respuesta de algo. Pastora, Adelante, por favor, Carmen. buenas noches. Bueno, Bueno, no sé, yo es lo que me quedo, que como inicia este libro que dice el problema del hombre así es. y toda la mala concepción que por lo menos yo tenía pues, acerca del evangelio, de evangelizar erróneamente. Tenemos un Dios amoroso, pero es un Dios justo y estábamos, o sea, analizar todo lo que se analizó, como decía el autor, o sea, esto no va a ser lindo, no va a ser la parte hermosa de Dios, y finalmente sigue siendo hermoso, ¿no? Amén, Porque amén. de esa condición nos salvó la condición caída que teníamos, el mundo caído en el que estamos, la muerte espiritual. Esa era nuestra realidad antes de Cristo. Así es. Entonces, fíjate, pusiste algo muy claro, Carmen. Estábamos buscando a través de este libro cuál es el problema del hombre. Y fíjense, hermanos, que hicimos un recorrido de 26 lecciones en donde pareciera que el autor nos fue llevando a profundidades, como decía ahorita mi hermano Gabriel, fuimos hasta el infierno en cuanto a temática, porque era necesario que de una vez y para siempre comprendamos cuál es el problema del hombre. Miren, hermanos, yo quisiera en esta clase ser
ser puntual, pero puntual bíblicamente hablando. Mis hermanos, todos nosotros, en algún punto en nuestra vida, antes de que el Señor nos llame o antes de que Él vuelva, todos vamos a tener la oportunidad, el privilegio, que puesto por Dios, de estar frente a alguien que no sepa cuál es su problema. Que personas que van a estarse lastimando con la vida, que se están hiriendo con la vida, personas que incluso se quieren quitar la vida, personas que no están comprendiendo nada, que tienen un falso concepto de todo, de la vida, de Dios, de la muerte, del final, que incluso no saben que son seres eternos. Todos nosotros hemos sido anunciados, revelado, quitado un velo, hemos visto la luz que otros no ven. Y es importante que esa luz esté clara en nuestros ojos y no es válido para nosotros no tener la información correcta del problema del que el hombre te va a hablar. Es nuestro deber y ese es el principal llamado de los que fuimos escogidos, el poder anunciar a otros la luz de una verdad a la luz de una verdad sobre su realidad. El hombre está interpretando su vida como bien le parece y por lo tanto el diagnóstico está siendo como cada uno lo interpreta y la solución cada quien se la da. Pero están teniendo un falso concepto de todo en la vida y es nuestro deber, porque es nuestro llamado, decirle a la gente la verdad, porque solo la verdad los puede hacer libres. Si nosotros como evangelizados, como notificados, no tenemos la capacidad, los elementos, la información, la teología para ayudar a alguien a entender cuál es su problema y caminamos 26 lecciones para entender el problema del hombre y no es el problema de un hombre, es el problema de todos los hombres, nosotros estamos coartando el plan de Dios, que es que a través del conocimiento de la verdad, ese hombre tenga una solución para sus problemas. Deben de saber que nuestro Dios es un Dios resolutivo. No nos baste y no nos quedemos en ir entendiendo parcialmente. Confío que estas lecciones y estas clases hayan inquietado el corazón de todos nosotros, primero para reconocer nuestra ignorancia, segundo para reconocer nuestra importancia en el reino y tercero para saber que es a través de nosotros que el Señor ha determinado que se que se quiten los velos de los que no lo conocen. Entonces tenemos un llamado importante y es en función del conocimiento verdadero de las cosas. Quitémonos ya de interpretaciones personales, yo pienso, yo creo. Bueno, no, y bien lo dijiste, Carmen. En esa ignorancia con buena intención, nosotros golpeábamos al aire. Pero hoy sabemos que nuestro llamado tiene forma, tiene nombre, tiene intención. Yo confío de verdad que si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, entendamos que no tenemos nada más urgente que hacer que conocer a plenitud la verdad de Dios, quién es Dios, la verdad del hombre, y que este hombre caído con este Dios santo puedan reconciliarse. Y no se hace con buenas intenciones, ni se hace con bonitas palabras, ni se hace con discursos aprendidos, se hace con el conocimiento genuino de la verdad. Hoy platicábamos, mi esposo y yo, con un hombre que es médico y hablábamos de la importancia de dar un buen diagnóstico. Y creo que por ahí partimos nuestras clases en muchas veces. Y incluso se los comenté, alguien que le pone nombre a su problema ya resolvió el 90% de su problema. Si el hombre sigue sin entender cuál es su problema, sigue sin entender cuál es la solución. Por eso para nosotros invertir 26 clases para entender el problema del hombre no es para desecharse, no es para decir o medio entender. Estamos obligados a entender y a entender bien, porque cada uno de nosotros va a tener contacto con personas de distintos tipos, de distintas edades, planteando distintos problemas y es nuestro deber hacer que esos problemas que todos tienen
tengan un solo nombre y es este: pecado. Nosotros tenemos que comprender, no desviarnos, no dejarnos llevar por lo que el hombre está entendiendo y decir, ay, esta persona tiene problemas, no sé, con sus hijos. No, ya entendimos cuál es el problema del hombre. Dios se tomó el tiempo, escribió para que comprendiéramos. No podemos evadir la realidad y no podemos dejar este conocimiento como, oh, qué lindo, acabamos un estudio más y ya. No, este estudio debió cambiar nuestros conceptos, debió cambiar nuestras perspectivas, debió cambiar nuestra visión de Dios y debió cambiar incluso el que podamos entender nuestros propios problemas. Hoy difícilmente uno de nosotros va a decir, tengo problemas con mis hijos o tengo problemas de comunicación. Hoy sabemos que tenemos hijos pecadores, que tenemos pecado en nosotros, que estamos corrompidos por este mundo, que hay influencias demoníacas, que hay una inclinación al pecado. Me explico, tenemos que volver a vivir en una vida donde apliquen los términos bíblicos. Es nuestro deber, es nuestro llamado. Nosotros somos los que anunciamos las buenas nuevas de salvación a partir de las malas noticias. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el diagnóstico. Y es a través de todo este diagnóstico que el autor nos llevó por tantos momentos importantes. Por ejemplo, hablamos de que para nosotros el hombre no tiene muchos problemas. El hombre tiene uno. El hombre tiene un problema. Tiene varias formas ese problema: pecado, falta de arrepentimiento, pero es una separación con Dios. Las personas te van a hablar de muchos problemas, te van a decir que tienen problemas de salud con la familia, y tú y yo estamos obligados a decirle, tu principal problema es que estás separado de Dios. Y tu urgencia es reconciliarte con el Dios Todopoderoso. A eso fuimos entendiendo, entendimos la creación, entendimos la caída, entendimos la depravación. Por eso para mí es importante que los términos bíblicos para ti tengan sentido. Entendimos que la depravación nos llevó a una mente reprobada, nos inclinó y nos hizo incapaces moralmente. ¿Se acuerdan de que somos incapaces de reconocer, de salvarnos por nosotros mismos, que somos incapaces de hacerlo por nuestras propias fuerzas? Reconocimos que nuestro Dios, nuestro pecado a Dios le generaba angustia, que a Dios le genera un enojo santo, que Él aborrece el pecado, que hay una enemistad y una venganza. En fin, entendimos un panorama espiritual que no sabíamos. Incluso lo llegamos a conocer y nos lo describimos aquí como un decreto judicial. No tiene que ver con que yo lo entienda, lo acepte, lo crea. Todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón están bajo juicio, están bajo la ira de Dios. No importa cuán bondadosos, gentiles, amables, exitosos parezcan a nuestros ojos. Y estamos llegando a un punto, hermanos, donde después de tanto el panorama visto desde el cielo, toda esa separación, toda esa depravación, toda esa caída, todas las consecuencias del pecado, cómo Dios se manifestó aborreciendo cualquier cosa que tuviera que ver con esa caída, también se habló de un final. Y hoy tienes que entender, y yo tengo que recordar, y todos los días, que somos seres eternos. Somos seres eternos. Nosotros vamos a vivir una eternidad. El punto es si la vamos a vivir con Dios o la vamos a vivir separados de Dios. Y la separación con Dios no tiene nada que ver con este mundo, sino es un infierno terrible y doloroso. Nosotros tenemos que ver a las personas como eternos. Y la vida eterna, lo que sigue después de la muerte, nos debe importar más que lo que vemos ahora. También lo hablamos. Hablamos que no nos debe conmover lo que viven ahora, aunque tiene importancia, y confiamos en que una nueva vida también les da una nueva vida aquí. Pero es mucho más importante que nuestras ambiciones vayan en la eternidad, porque el Señor fue a esa cruz para darnos una vida eterna con Él. Aprendimos a no ver las cosas desde un plano tan inmediato. Un Dios que resuelve problemas actuales, claro que los resuelve, pero lo importante de esa cruz es que es un Dios que resolvió problemas eternos, problemas de reinos.
problemas de enemistad, problemas que tienen que ver con eternidad, con el diablo, con castigos eternos. Y así tenemos que volver a ver nuestra vida y entenderla para dejar de darle importancia a las cosas que no la tienen y darle importancia a las cosas que la tienen. Y es por eso, y a través de entender el cielo, pero también entender el infierno, que nuestro amor tuvo que incrementarse. A través de estos estudios, nuestra fe y nuestro amor por Dios tuvo que tomar otro nivel, otra proporción. Incluso sentarte ante esta pantalla y estudiar tuvo que tener otra intención, más allá de una rutina o más allá de un sentido de cumplimiento como cumplirías en cualquier otra cosa. Tiene que ver con que sabes, te sentiste inquietado, sabes que tienes una responsabilidad. Y creo que lo orábamos, no sé si lo dijimos en clase o lo orábamos un día por la mañana. Cada uno de nosotros en el pensamiento de Dios tenemos enlistados, no sé si a 10, 15 o una persona a la cual tenemos que notificarle, y quién sabe si Dios le concede arrepentirse. Nuestra principal tarea, nuestro principal objetivo, nuestra principal preocupación debe ser, Señor, que yo cumpla con la meta, que yo cumpla, que todos aquellos a los que tú has pensado, con los que yo voy a hablar de ti, lo logre y no esté afanado y por estar en otras cosas, no logre el objetivo. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo cuando decía, una cosa hago. ¿Y cuál era esa cosa? Que él sabía que en su haber, por la voluntad de Dios, 20, 30, 50 o 100,000 personas iban a conocer de su nombre. Y él tenía que cumplir esa meta. No sé cuántas tenemos cada uno, pero tenemos que cumplirla. Y como lo hemos hablado muchas veces, algunos ya vamos atrasados. Y eso solamente a través del Espíritu Santo y el conocimiento. ¿Sabes por qué muchas veces no hablamos de Dios? Porque no sabíamos. Y antes pensábamos que no sé cómo decirlo, pero hoy reconocemos que no era cómo decirlo, es que no sabíamos qué decir. Porque nuestra mente no estaba clara en cuanto a lo que queríamos decir, poder llevar a la gente al conocimiento de la verdad. Entonces, este estudio termina en algo interesante. Si hay un solo problema del hombre, hay una sola solución. Lo repito. Es uno solo el problema del hombre de 20 años, del hombre exitoso, del hombre de China, de todo ser humano. Hay un solo problema y por lo tanto hay una solución. Claro está que ese problema lo desmenuzamos en 25 lecciones, pero es un solo problema. Una enemistad que nos llevó a una separación total y enfrentarnos a la ira de Dios. Imagínense ese panorama. Ese es el cuadro. Siempre se me figura ese cuadro en términos espirituales, se me figura como ese momento en que Daniel y estaba frente a los leones. Nadie que hubiera visto esa escena hubiera pensado que había otro problema. Ahí había un solo problema. ¿Sabes? Así nuestra vida con Dios. No importa cómo veas a las personas, si están funcionando, si están teniendo éxito, si están haciendo una carrera, si están casándose, como dice la Biblia, o están iniciando un negocio, no importa. Ese es su problema. Están enfrente de la ira de Dios. Y llegará un momento en sus vidas que ese problema o será solucionado o les estallará esa bomba en la cara. Y es nuestro deber anunciarlo. Entonces, lo que va a decir este capítulo, de este libro, el final, es que al haber un solo problema, todos nosotros tenemos que recordarnos que hay una sola solución. Una sola solución. Jesucristo. Jesucristo. No hay esperanza fuera de Él. No hay escape fuera de Él. No hay mérito que un hombre pueda alcanzar delante de Dios que no sea, que tope con su santidad. Nada que el hombre intente, procure hacer sin Jesucristo
va a tener éxito. Es la única puerta, es el único nombre, es el único sacrificio, es la única llave. No hay otra. No va gente buena al cielo, no va gente que hace méritos, no va gente que no mató a nadie, no va gente que fue a la iglesia, no va gente que habló su palabra, va solamente aquel que ha puesto su confianza en los méritos de Jesucristo y en su sacrificio. Ni siquiera gentes sufridas que pongan el sufrimiento como una ofrenda o un boleto de entrada. Solo Jesucristo. Un problema, una sola solución. Y de esto va a tratar esto. El hombre tiene que saber, tiene que conocer el diagnóstico de su condición, digamos, jurídica eterna, para que apele a la única fuente de resolución jurídica eterna que lo puede salvar. No puede ser un problema espiritual resuelto con obras humanas. Nada, hermano. Si nosotros hubiéramos invertido y pasado una vida creyéndonos, no habiendo considerado que faltamos en ningún punto, fallamos en el primero, que es amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque Él puso como propiciación de nuestros pecados a Jesús. Y no hay otro nombre y no hay otra puerta. Entonces, acompáñenme por favor a la página 181 y dice así. Voy a leer el primer párrafo para ir profundizando en los versículos que el autor nos está proponiendo leer. Dice, la esperanza de salvación. Hemos llegado al final de nuestro estudio acerca del hombre y su problema. ¿De qué se trató este estudio? Del hombre y su problema. Hemos llegado a algunas conclusiones muy serias en el transcurso de nuestro estudio. El pecado de Adán ha invadido a la raza humana por completo. Todo hombre es un ser moralmente corrupto, hostil hacia Dios y reacio a someterse a su voluntad. Yo puse aquí en mis notas, ingobernable. Todos nosotros somos capaces de cometer pecados y perversiones indescriptibles. Por lo tanto, somos dignos de la justa condenación de un Dios santo y recto. Mira, hermano, yo no sé si tú seas bueno para memorizar, pero en una parte de la tarea que vamos a hacer, es que tú vas a tener que escribir la lección 26 con tus propias palabras. Aquí el autor está usando términos que él mismo usó, pero de alguna manera el trabajo que me vas a presentar este domingo va a ser como si tú me hubieras puesto las conclusiones y tú escribieras el capítulo 26. De hecho, aún los versículos que vamos a leer, te pido por favor que los escribas como si tú estuvieras haciendo una transcripción, otra versión, pero que diga lo mismo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo él lo está describiendo, exactamente como nos fue llevando en el libro. ¿Se acuerdan cuando pasamos por esas lecciones donde fuimos entendidos a través de la palabra que nosotros podríamos pecar de maneras horribles y que si aún no hemos pecado ha sido por su gracia? Eso también nos dio entendimiento, porque a veces creemos, ¿verdad? Que sí, que padre, qué salvación tan grande, pero yo no era tan mal. No, comprendimos que si no hemos llegado a los más profundos actos ha sido porque Él ha guardado nuestra vida, no por buenos. Dice, las escrituras son claras. Todos los hombres, sin excepción, están condenados delante de Dios, sin excusa o coartada. Y aquí voy a hacer una pausa. Esto incluye a nuestros niños. Nuestros niños tienen que ser evangelizados.
Cuando nosotros damos clases en la escuela dominical, cuando hablamos con un niño, cuando estamos criando hijos, tienes que saber que estás evangelizándolo, que ese niño está manifestando una naturaleza caída hasta el momento en que él conozca la verdad de su pecado, se arrepiente y se vuelve al Dios vivo, no importa la edad que tenga. Los niños se pueden convertir a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años, pero es nuestro trabajo evangelizar a esos niños para que un día se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios. Por eso aquí dice la palabra todos. Y quise hacer esta excepción porque nosotros solemos hacer excepciones. Aun cuando leemos en la escritura todos, no sé por qué una parte de nosotros piensa en la abuelita que es toda bonachona, o la tía, o la... No, todos. Si tus hijos, si tus hermanos, si tus vecinos no han conocido a su Salvador, forman parte de este todos. Todos los hombres, sin excepción, están condenados delante de Dios sin excusa o coartada. Aún más, el hombre no puede hacer nada para cambiar sus circunstancias o reconciliarse a sí mismo con Dios. Esta es una verdad terrible, ¿están de acuerdo? Pero una que debemos creer y aceptar antes de que podamos empezar a comprender la gran salvación que Dios ha logrado para su pueblo a través de Jesucristo. La noticia es fuerte, nadie podría, por más que se intente, nadie podría salvarse por sí mismo. Sin embargo, ante esa terrible y desoladora noticia, hay una muy hermosa noticia, donde a través de Jesucristo, sin hacer nada más que creer en Él, tenemos todo. Así que la noticia se ve muy opacada, la noticia fue muy opacada a la luz de la medida de salvación, porque están de acuerdo que ante esta noticia de un hombre incapaz, pecaminoso, corrompido, depravado, Dios hubiera podido poner un montón de normas y un montón de escalones para los que subir y aún ahí ganarlo por méritos. Pero Él en su infinita gracia y misericordia, sabiendo que éramos incapaces, nos puso una salida que no por sencilla y práctica deja de ser costosa para Él. Dice el número 1, las siguientes escrituras son una conclusión adecuada. Entonces, estamos llegando a una conclusión en este capítulo. Una conclusión adecuada para nuestro estudio. Porque no solo declaran, subraya lo que sigue, la solemne verdad de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, que es solemne verdad. Y el autor va a usar mucho este término, solemne verdad. ¿Y sabes qué quiere decir solemne? La impactante verdad, la inamovible verdad, la grave, la formal, la firme, la importante verdad, la significativa verdad. ¿Y cuál es esa significativa verdad? Que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Incapaces. Incapaces de autosalvarnos, incapaces de autoconsolarnos, incapaces de autodominarnos, incapaces de autotener poder, incapaces de autobrindarnos conocimiento. Incapaces. Y esa es una solemne verdad que no se nos puede olvidar. No podemos sin Él. No podemos hacer nada sin la ayuda de Él. Nada que sea para vida. Vamos a hacer muchas cosas que no pasarán del cielo. Pero si queremos impactar y queremos agradar a Dios, solamente con la ayuda de Él mismo es que podemos. Así que ante la verdad de que el hombre no puede por sí mismo reconciliarse con Dios, dice el autor, sino que también proclaman la gran esperanza de salvación a través de las misericordias de Dios reveladas en Jesucristo. Es decir, la Biblia está llena de solemnes verdades con una porción de esperanza. Y ese es Jesucristo. Y está descrito a lo largo
de toda la Escritura. Esos pero, esa es la promesa. Y fíjense, vamos a empezar a hacerlo. Yo lo hice de una manera, si ustedes lo quieren hacer así, está bien. De todas maneras, van a tener que presentar un trabajo sobre este capítulo, pero lo que yo hice es que el autor nos pide de un versículo leer la solemne verdad, es decir, la condición como terrible, y luego nos pone la esperanza, ¿ok? Yo lo puse con 2 colores, con mi marcador. Lo que eran solemnes verdades, lo puse de un color, y lo que eran palabras de esperanza, lo puse con otro. Así que vamos a ver 4 versículos con los que vamos a hacer este ejercicio. De hecho, por ejemplo, aquí les enseño. Aquí, que ahorita vamos a llegar a este. Aquí está la solemne verdad, y todo lo que está pintado de amarillo son la palabra esperanzadora. Es decir, que el Señor puso todo este contrapeso ante una realidad dolorosa, pero Él proveyó todo esto. ¿Me explico? El problema, esta la solución. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer versículo, que es el Salmo 130. Es un versículo muy chiquito. Es el Salmo 130 y vamos a leer solo 2 versículos, el 3 y el 4. El 3 va pintado de un color, el 4 de otro. El 3 es la solemne verdad y el 4 es la palabra esperanzadora, la gran esperanza. ¿Ok? Entonces dice así, la solemne verdad. O sea, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Esa es la solemne verdad. Ahora viene la palabra esperanzadora en el versículo 4. Pero en ti, casi siempre estas palabras van a empezar con un pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Así se lee la Biblia, hermanos. Las solemnes verdades con la palabra esperanzadora, porque nosotros ya tenemos el mensaje completo. En el Antiguo Testamento, normalmente eran solemnes verdades, porque no tenían la respuesta en Cristo. Pero nosotros que hemos sido notificados, y ese es el Evangelio completo, ¿ok? Que vuelvo al ejemplo que decía Carmen. Nosotros solíamos dar el evangelio como Jesucristo, la respuesta, pero no teníamos la contraparte, que era la solemne verdad. ¿Me están comprendiendo? Entonces, el evangelio completo es esto. La solemne verdad cubierta por la palabra esperanzadora. Por eso cuando dábamos esa palabra esperanzadora de un Dios que te cuida, que te ama, a la gente no le hacía sentido porque no tenía el veredicto, no tenía la solemne verdad. Ahora, acompáñenme por favor. Ahora sí, a Romanos. Vamos a Romanos. Yo marqué mi Biblia en la versión, en la nueva versión de las Américas, en la versión de las Américas, pero ustedes lo pueden hacer en la Reina Valera, en la que tengan. Y vamos, yo esta ocasión voy a leer en las 2 porque es importante. Miren, para mí, como lo van a escribir ustedes con sus propias palabras, van a tener que leer varias versiones de Biblia para que puedan usar las palabras correctas. Por ejemplo, cuando tengan que describir que se puso en propiciación de nuestros pecados, tendríamos que usar otro término, se puso en lugar de nosotros, o una cosa donde para ustedes sea más cómodo explicarlo. ¿Por qué? Porque queremos que este final de curso ustedes hayan entendido perfectamente el problema y perfectamente la solución, habiendo pasado, digo, por todo lo que aprendimos, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a Romanos, por favor, capítulo 3 primero. Y Dani, creo que tú me ayudas más. ¿Tú vas a leer, qué tienes, Reina Valera o la internacional? ¿O
cuál? La Reina Valera. Ok, entonces tú vas a leer la versión en Reina Valera, yo la voy a leer en las Américas, no cambia mucho, pero quiero que tengan como material, ¿no? De hecho, aún en el teléfono pueden encontrar varias, no tienen que tenerlo físicamente, lo pueden buscar así. Pero sería padre porque lo pueden poner, como les dije, por colores, ¿ok? Vamos a leer primero la solemne verdad expresada en Romanos 3, en el 19 y en el 20, ¿ok? Voy a ir a Romanos 3 al 19, voy a leer el 19 y el 20, que es la solemne verdad. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de él, la ley viene, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora sí, esa es la solemne verdad. ¿Cómo dice la Reina Valera? La palabra del Señor dice así, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de las leyes es el conocimiento del pecado. Ok, hasta ahí. Esa es la verdad. Ahora vamos a ver la esperanza sobre esa verdad, que es el versículo 21 y 22, ¿ok? Que son los que ustedes estarán pintando de otro color. El versículo 21 y 22 dicen así, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Y si se fijan en esta palabra de esperanza, aparece el nombre de Jesús. En casi todas las palabras de esperanza va a aparecer Cristo o Jesús o el Señor. ¿De acuerdo? Ahora sí, Dani, ¿cómo dice la tuya? 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok. Y vuelve aquí venir, según el autor, nuevamente una verdad solemne. Fíjense cómo se atraviesa en el versículo 23, que tienen que pintar de otro color, es una verdad solemne. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ok? Ahí es una verdad solemne y ahora vamos a leer nuevamente una palabra de esperanza en el versículo 24, 25 hasta el 26. Y la leo yo. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate que, ¿cómo es Dios? En el 23 habla una totalidad que puede partirte el alma. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, inmediatamente viene la palabra que siempre es mayor en gracia y dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Les decía, siempre va a aparecer el nombre de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Como dice la Reina Valera, pero léela desde el 23, por favor, Dani. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén. Ahora vamos nuevamente, ahora vamos a Romanos 7 y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a marcar la verdad solemne
con la palabra de esperanza. Y la verdad solemne es el 7:24, que bien dice el autor. Vamos a su manual tantito, porque dice el autor algo muy interesante sobre este capítulo, y está en la página 184. Dice, el problema del hombre, ahí está el párrafo, lo tienen que ver, y dice, la verdad acerca del hombre y su problema es devastadora. ¿Están de acuerdo? Bueno, para cualquiera cuya conciencia ha sido despertada, es decir, nosotros que hemos sido despertados, sabemos que esa noticia es devastadora. Hemos sido despertados por el Espíritu. Y fíjate cómo dice, como clamó el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir el autor que cuando nosotros fuimos entendiendo el problema del hombre, nuestra condición, la condición de nuestro corazón, nuestra inclinación al mal, nuestra depravación, tuvimos que haber dicho a cada momento, ¿qué? Miserable de mí. Porque ante un problema tan horrible, hermanos, la provocación desde nuestra alma es, ok, ¿quién nos va a librar? Pero fíjense el engaño del hombre. Normalmente, en lugar de decir el hombre ante su realidad, ¿y qué puedo hacer? Porque la gente dice, ¿y cómo le hago? ¿No has entendido que no puedes? Está mal planteada la pregunta de ellos. Si tú le estás diciendo realmente, tú no tienes con qué, tú estás imposibilitado, tú no tienes recursos, tú no tienes conciencia de Dios, tú estás muerto, ¿por qué la gente dice, bueno, ¿y qué hago? Es una mala pregunta al planteamiento. Lo correcto fue lo que hizo Pablo. Miserable de mí. Y entonces la pregunta correcta, ¿quién? ¿Sí lo notan? ¿Quién me librará? Y normalmente la pregunta incorrecta de alguien que no está entendiendo la gravedad del problema es, ¿qué me librará? Y entendiendo que el qué es obras. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan quién hizo esa pregunta? El joven rico. ¿Y qué haré? ¿Se acuerdan? ¿Qué haré para obtener el reino? Hermanos, la pregunta correcta siempre es, ¿quién? Cuando oramos y decimos, ¿de dónde viene mi socorro? Es, ¿de quién viene mi socorro? Porque la respuesta del hombre es una persona. La respuesta de tu vida es una persona. El evangelio es una persona. La salvación es una persona. El cristianismo es una persona. No son acciones, no son hechos. Tú y yo estamos adheridos a una persona. Estamos enamorados de una persona. Estamos siguiendo los pies de una persona. Jesucristo. Volvamos al capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer la solemne verdad. Y dice, está en el 24, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me encanta el apóstol Pablo en este versículo, porque de verdad, hermanos, pudo decir que. Él pudo decir que, recuerden que era un hombre que hacía cosas. Pero él entendió cuando se describió a sí mismo la depravación del hombre, cuando entendió la incapacidad del hombre, él decía, alguien tiene que ayudarnos, no algo. Y hay hombres a los que tú y yo estamos evangelizando que siguen creyendo que es algo. Entonces voy a la iglesia. Entonces voy a orar. Entonces se trata de dar mis diezmos a personas que tienen problemas económicos. Entonces, ¿qué se trata de diezmar? Se trata de no fumar, se trata de no ver películas feas. No, la pregunta está mal hecha porque el planteamiento de tu problema está mal hecho.
Cuando nosotros recibamos una respuesta de las personas como esta, ¿quién me puede ayudar? Habremos dado un buen mensaje. Cuando provoquemos que la gente nos diga quién, habremos hecho un buen planteamiento del problema. Pero si las personas siguen preguntando, ¿qué hago? Nos equivocamos. No es qué vas a hacer, es quién te puede ayudar. Y mejor dicho, el único que puede ayudarte. Hermanos, a nosotros no nos salvan nuestros hábitos o nuestras prácticas cristianas. A nosotros nos salvó Jesucristo y su mérito y su cruz. Lo que hacemos, lo que practicamos, es como resultado de esa salvación. No nos salva. Y entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjense la palabra esperanzadora. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo preguntó? ¿Quién me librará? Y él mismo se está contestando a través del Espíritu Santo. Él me ha libertado de la ley del pecado, pero no dice, por favor, quiero que pongan atención, siempre menciona a Jesús. ¿Sabes? No se les olvide, un evangelio sin mencionar a Jesucristo no es el evangelio. Dejemos de hablar de buenas acciones, de arrepentimiento, de leer la Biblia, de orar. Si no mencionas a Jesucristo, la palabra esperanzadora no fue la palabra esperanzadora. No le diste la salida, no le diste la ayuda, no le diste. Por eso me gusta ese canto, dame a Cristo. No me des lecciones de vida, no me des respuestas que sean acciones, dame respuestas que me lleven a Cristo y que me hagan tomarme de Cristo. Y dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, entonces la Reina Valera, por favor, desde el 24 y te vas hasta... Sí, desde el 24 y te vas hasta el 8:4. Ok. En el capítulo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, estamos comprendiendo al planteamiento del problema, Dios antepuso una solución y todas las soluciones descritas de maneras diferentes es la misma. ¿Cuál fue la solución? Jesucristo, su sacrificio, la cruz. Acompáñenme ahora a Gálatas 3:22 y vamos a leer en esta porción cómo la Biblia describe otro momento describiendo la verdad solemne con la palabra esperanzadora.
La verdad solemne es, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y la gran esperanza, por favor, léanla en el 3, 23 al 29. Lo leo yo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero que pongan atención. Se menciona Cristo casi en cada versículo de estas promesas. Cuando tú veas en Cristo, por Cristo, es una palabra esperanzadora, pero esa palabra esperanzadora debes buscar y seguirle la línea porque tendría que haber una verdad solemne. ¿Me explico? Siempre que aparezca una promesa es que hubo una descripción del problema del hombre para el cual Cristo es la solución. Cristo es la solución, pero tenemos que entender cuál era el problema. Normalmente la gente dice esa frase, Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, pero la gente no cree que es la solución a sus problemas cuando es un problema. Entonces tú ves a alguien en un problema no sé, de crisis, en lo que sea, dices, Cristo es la solución, pero entonces esa persona está entendiendo que es la solución a su problema. Le tienes que describir qué es la solución a la verdad solemne. Y tenemos que entender las verdades solemnes. Estábamos destituidos, estábamos apartados, estábamos bajo la ira de Dios, y entonces sí entiendes la magnitud de Jesucristo. Porque sin verdad solemne no aparece Jesucristo como la gran solución al problema del hombre. Entonces el hombre sigue diciendo, no, yo creo que yo puedo con mis fuerzas. Sí, sí puedes con tus fuerzas, tal vez salir de tu problema económico, pero tu problema no era ese. ¿Me explico? Entonces, Pastora, ¿quiere que lea ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional? Órale. ¿El 3:23 al 29? Sí. El de Gálatas, vale. En Gálatas. Dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía e encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Qué hermosa está esa versión. Qué hermosa. Vamos a dejarlo así, Dani, o ya con estas dos, nada más lo estoy poniendo como ejemplo para que vean que tomando varias versiones tenemos más vocabulario, más elementos para entender quizá pedacitos que no comprendamos. Ahora, acompáñenme, estamos casi terminando, página 185, y me gusta cómo dice en la parte de arriba, después del punto, dice, por lo tanto. Aquí venimos. Recuerden que estamos en un capítulo concluyente. Estamos en un capítulo que cierra. Dice, por lo tanto, nuestras dos necesidades más grandes, esto no lo pueden olvidar cuando presenten su informe, nuestras dos necesidades más grandes son la salvación de la condenación del pecado y la liberación de su poder. ¿Ok? Estas sí son preguntas importantes. Son las dos necesidades. Necesitamos que nos liberen del pecado y que nos libren de la condenación del pecado. ¿Cuál era la condenación del pecado? La paga del pecado es muerte. Hubiera sido el infierno. Esas son. Y dice, ambas, dice el autor, son suplidas en la persona de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Una persona. ¿Ok?
y su obra salvífica a nuestro favor. Ahora, vámonos al párrafo tercero. Estas son noticias asombrosas, pero nos presentan un dilema teológico o filosófico. Y aquí viene una pregunta que también es tema de examen y de que ustedes tengan una respuesta, porque esto va a venir a la mente. ¿Cómo puede un Dios bueno y justo conceder perdón a un hombre pecador? ¿No hará lo recto el juez de toda la tierra? Dice Génesis 18:25. ¿Puede un Dios justo ser apático hacia el pecado o barrerlo bajo la alfombra, como se dice, para que no se vea, como si nunca hubiera pasado? ¿Puede un Dios santo llevar al hombre pecador a la comunión consigo mismo y aún así seguir siendo santo? Las escrituras mismas nos dicen que aquel que justifica al impío es abominación al Señor, según Proverbios 17:15. ¿Cómo puede entonces Dios perdonar al impío sin comprometer su propio carácter? De nuevo, la respuesta se encuentra en la persona y obra de Jesucristo. ¿Entienden la paradoja? ¿Entienden el problema? Si Él es justo, no tendría que por qué pasar por alto nuestros pecados, ¿están de acuerdo? Y tal vez alguien diría, bueno, pues ya que los olvide, es Dios, pero Él es justo. Así que la única manera de perdonar nuestros pecados sin que nosotros tuviéramos que hacer algo porque no teníamos nada que hacer, era pagar Él por ellos. O sea, el mismo Dios ofendido puso la ofrenda para que Él mismo fuera sacrificio para Él mismo y con eso pagar nuestros pecados. Es como si, no sé, un hijo tuyo, Gabriel, te roba a ti, de tu dinero. Pero como tú sabes que mantuviste una regla, tienes un protocolo que toda persona que te robe a ti va a la cárcel, a menos que pague su deuda. Entonces tú mismo tomas de ti mismo, de tu bolsillo, pones lo que él pagó y lo pagas y lo ingresas como si él lo hubiera pagado. El ofendido Dios, el agredido Dios, pone lo mismo para que sea pagado y alguien quede libre. No pensemos que fue injusto, que es un perdón, porque es Dios, perdona, no, pagó, se pagó a sí mismo en la persona de Jesús. Y como la paga del pecado es muerte, fue a muerte su Hijo. Y como solo con sangre se redime de pecado, tuvo que pagar hasta la última gota de su sangre. Es gracia, sí, para nosotros. Que no nos haya costado no significa que no costó muy caro. Y entonces, en el siguiente párrafo, en todos esos versículos que ustedes van a ver, está la descripción de ese sacrificio y cómo se pagó una deuda tan grande en el sacrificio de Cristo. Quiero, por favor, nada más que vayan como a la mitad, dice, a través de su muerte, la deuda por el pecado fue pagada. Las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas. En pocas palabras, se pagó la deuda y la ira de Dios fue aplacada. Fíjense todo lo que pasó. De esta manera, Dios resolvió. Acuérdate, Dios es un Dios que resuelve el gran dilema. Él ha castigado con justicia los pecados de su pueblo en la muerte de su único hijo. Por lo tanto, Él puede libremente justificar a todos aquellos que depositan su fe en Jesús. Y creo que ya entendiendo el infierno, podríamos decir, y puede ser justo y castigar como Él quiera, porque el costo de su hijo fue alto. Y aquel que desprecia a su hijo, imagínense. A través de la muerte de su hijo, Dios ahora puede ser justo y quien justifica hasta el más vil pecador que ha depositado su fe en Él. Ese es nuestro Dios. Recuerden que el pecado le dio la espalda a Dios.
el pecador le dio la espalda a Dios, y el evangelio que predicamos, que son estas verdades solemnes con las palabras esperanzadoras. El evangelio es poder de Dios para salvación, que puede salvar al hombre de su propio pecado, a un hombre que por sí mismo no lo podía hacer. Ese es el evangelio para el que vivimos, hermanos. Y ese es el Dios al que servimos. No los podemos servir con ignorancia. Tenemos que conocerlo. Así que la tarea es la siguiente. Van a presentarme la conclusión del libro, tomando como ejemplo el capítulo 26, la lección 26, como si ustedes fueran, como si Paul Washer los hubiera llamado a concluir. Y van a poner, en la forma que quieran, el diseño es lo de menos, cuál es el problema del hombre. De hecho, por ejemplo, todos los versículos que sean verdades solemnes lo pueden poner en una sola. Y luego todas las esperanzas en otra para que se lea completo. Como ustedes lo quieran hacer, pero fíjense cuál es el fin. Que yo le pueda dar el trabajo de ustedes a cualquier persona que nunca ha oído el evangelio, y a través de lo que ustedes escriban, esa persona entienda su problema y la solución. ¿Me expliqué? Traté de ser muy clara. Es un documento, pueden ser 2 hojitas, 1 hojita, como quieran. Van a escribir de tal manera esta lección 26 que cualquier persona con nada de conocimiento de Dios pueda comprender cuál es el problema del hombre y cuál es la solución para el hombre. Tomando, por supuesto, porciones bíblicas. Y las porciones bíblicas, por favor, usando, les pido que se atrevan, no a cambiar el texto, pero sí a usar palabras que alguien pueda comprender, usando sinónimos o cualquier palabra que les sea fácil, pero que no cambie el sentido del versículo. Para el domingo. Ay, pastora, pero ya es jueves y que no sé qué. Ok, como todavía no vamos a empezar la lección, puede ser este domingo o el próximo. Y vamos, mientras, teniendo el material para la otra. No va a pasar al siguiente nivel el que no entregue este trabajo. Y ahí sí, no voy a tener misericordia. Ay, mi esposo ahí anda. Por favor, despídenos, ¿no? Con una oración. Y gracias a todos. Gracias por permanecer y gracias por continuar. Se los agradezco mucho. Amado Señor, Dios poderoso, te damos toda la gloria, amado Padre. Gracias, Padre, por este manual, estas lecciones, la enseñanza que has traído de la condición del hombre, Señor, del gran problema en el que está el ser humano, Señor, lleno de pecado. El pecado, Señor, es el problema y como hemos visto hoy, Señor, tú eres la solución. Gracias, Padre, porque no solamente nos libras o nos perdonas el pecado, Señor, sino que quitas el poder del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, Señor. Ahora podemos nosotros obedecer a la justicia. Hoy podemos caminar en justicia, caminar en rectitud, caminar exaltando y alabando y reconociendo tu grandeza, Señor amado. Gracias porque abriste nuestros ojos espirituales, amado Señor, y gracias porque hoy, Padre amado, podemos gozarnos en tu presencia, Señor, satisfechos, confiados, esperanzados en todas tus promesas, en todo lo que tú has declarado para tu familia, para tus hijos. Gracias, amado Señor, por rescatarnos. Gracias, Padre, por mostrarnos la maldad y las consecuencias que vienen de ella, Señor amado. Eso nos hace, pues, de verdad, Señor, agradecerte tanto que nos hayas puesto los ojos en nosotros y nos hayas salvado. Gracias por tus bendiciones. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor amado, esta clase maravillosa, que es muy sencillo poder explicarla, Señor amado. Es fácil poder decir la grandeza que hay en ti, en tu propósito, en tu sacrificio, en tu obra en la cruz del Calvario, Señor, a favor de la humanidad.
el justo por los injustos, Padre, y eso te da toda la gloria a ti. Te damos gracias, Padre, y bendice, por favor, cada uno de mis hermanos, que tengan una buena noche, que duerman bien, que descansen, para que mañana puedan hacer un trabajo eficaz, Señor, para lo que tú nos llamaste. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Gracias a hermanos. todos. Un abrazo. Y yo creo que empezamos nuestra nueva lección en unas 2 semanas. Ya les mantendremos informados, pero ahorita lo importante es que entreguen su tarea. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, que descansen y abrazos. Saludos, familias. Hasta luego.